Gracias por continuar con nosotros vía telefónica. Saludo con muchísimo gusto a Ricardo Torres Carreto, coordinador del INEGI en Morelos. Gracias por tomar esta comunicación. Agradecido, estimada Lili, con mucho gusto platicamos sobre esta ampliación del plazo para el censo de población. Sí, muy interesados porque tenemos entendido que ante la emergencia ya no se dio esta actividad que suele darse en emisiones anteriores del censo. Cuando no se encuentra la gente, pues se da una vuelta más, por decirlo de manera coloquial, para buscar a los propietarios o habitantes de una vivienda las veces que sea necesario, pero la contingencia ya no lo permitió, coordinador. Así es, estimada Lili, fíjate que el 27 de marzo, que fue la fecha de conclusión del trabajo en campo, pudimos recorrer las 1.956 localidades que estaban planteadas en la planeación. Visitamos poco más de 1 millón de edificaciones, de estas poco más de 800,000 son viviendas. Dentro de estas 800,000, 30 de cada 100 son viviendas de uso temporal y deshabitadas, y en las donde sí hay residente habitual, ahí es donde estamos enfocándonos en este momento en un operativo que se llama cobertura de rezagos, para dar las alternativas no presenciales para contar en el censo, que es a través de internet y de vía telefónica. Y bien, interesante entonces, ¿cuántas casas aproximadamente todavía faltan por censar de estas que sí tienen habitantes? Estamos poco más de 5,000 viviendas en el estado, que fueron en las que no pudimos localizar a los habitantes, a los informantes adecuados, y por ello es que estamos distribuyendo ya poco más de 5,000 invitaciones para que puedan acceder a la página de censo2020.mx para poder obtener sus respuestas. Y en el caso de que no se cuente con internet, la alternativa es por vía telefónica al 800-111-4634, en donde podemos obtener sus respuestas de cada uno de los cuestionarios. Vamos a ser muy específicos en este sentido para la gente que nos está escuchando y quizás sea uno de los propietarios o habitantes de estas 5,000 viviendas. Si yo tengo internet, entro a la página y ahí vienen los pasos que debo de seguir para realizar el cuestionario yo mismo. Así es, de hecho entramos a censo2020.mx y ahí tenemos un espacio para poder aplicar el cuestionario que se llama Cénsate tú mismo. Ahí vienen todas las instrucciones, todos los pasos que debemos de seguir para que entre 10 y 12 minutos hayamos concluido con la aplicación del cuestionario. Es bien importante que la persona que nos brinde la información tenga más de 18 años y además conozca los datos de las personas que habitan en esa vivienda para poder hacer el cuestionario de manera correcta. Para quienes no lo han aplicado, porque hubo quienes sí pudimos proporcionar los datos en nuestra vivienda, importante recalcar que no se piden apellidos ni datos personales que desde luego pudieran provocar algún tipo de desconfianza en este ejercicio. Desde luego, mira, ya más del 99% de las viviendas en el estado ya contaron. Como siempre lo reiteramos, los principios de confidencialidad son muy importantes para el INEGI y desde luego que para el informante, y en este caso efectivamente no tenemos datos, por ejemplo los apellidos como lo comentas, todo se convierte en una codificación y esa codificación nos permite integrar los resultados de manera estadística para que no corramos el riesgo de tener resultados de manera nominal. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que ya aclaramos cómo es el proceso en Internet, vamos con el proceso para quienes no tienen acceso a una computadora y decidan hablar a esta línea telefónica del INEGI. ¿Nos puede repetir el número, por favor, coordinador, y decirnos cuáles son los pasos a seguir en el caso de la línea? Con mucho gusto, Lili. Fíjate que debemos de marcar al 800-111-4634, y ahí tenemos operadores y operadoras que van a aplicar los cuestionarios de acuerdo a la llamada que recibamos y con algunos datos de la referenciación de la vivienda. Es decir,
si me hablan de Temisco, si me hablan de Tetela, del Volcán o de alguna otra localidad, tenemos que registrar los datos en el municipio donde corresponde para que puedan contar para ese municipio efectivamente, y entonces nuestros encuestadores vía telefónica captarán los datos y harán lo necesario para que podamos ir poniendo pues las palomitas, digamos así, para que todos contemos y que los resultados sean de los más confiables posible, para este caso el censo 2020. No olvidemos que de estos resultados se van a tomar decisiones importantes durante 10 años, de ahí que estemos buscando con mucha fuerza que podamos tener el 100% de todos las viviendas que tenemos registradas en el Estado. Ojalá que así sea y que en la medida de lo posible, si la gente se ha quedado en casa, si está confinada y tiene tiempo, como usted ya lo mencionó, coordinador, son de 6 a 12 minutos únicamente, ¿verdad?, lo que se ocupa en responder este cuestionario. Así es, obviamente de acuerdo a la composición de la vivienda, es decir, si hay una vivienda con una sola persona, vamos a poder concluir de manera más rápida. Si en la vivienda viven más personas, vamos a tardar un poquito. Sin embargo, no olvidemos que este plazo, que se va hasta el 31 de mayo, nos va a dar la oportunidad de poder contar con los datos de todas las viviendas en nuestra entidad. Y eso es lo que hay que recalcar. Se había dicho que anteriormente era hasta el día de mañana, tengo bien el dato, y se amplió un mes más, ¿verdad? Así es. Tenemos como plazo hasta el 31 de mayo para poder compilar toda la información y entonces pues para noviembre podamos dar a conocer los resultados preliminares. Ese es el compromiso del instituto para que se puedan dar o tomar decisiones con esta nueva base de la demografía y de las viviendas que tenemos en cada municipio y en cada estado. ¿Noviembre era la fecha original o han tenido que recorrerla por este desfase que ha provocado la pandemia, coordinador? Estamos en las fechas establecidas de manera original. Y también estamos aplicando una serie de fases y etapas que nos van a permitir cumplir con este compromiso, de manera que pues es un compromiso de muy alto nivel, a nivel obviamente nacional con las autoridades federales, pero también de carácter internacional con instancias como la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo, con la OCDE, con el Banco Mundial. O sea, no solamente se observan compromisos de carácter local o nacional, sino también de carácter mundial. ¿En qué municipios se concentra el mayor número de viviendas que siguen pendientes de ser censadas, coordinador? No sé si tenga el dato. Desde luego, tenemos muy polarizada la ubicación en la zona metropolitana de Cuernavaca. Ya. Cerca del 80% de estos, de entre 5 y 6 mil pendientes, los tenemos en los municipios de Temisco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Jutepec y Cuernavaca. De manera menos pronunciada, menos importante, es en Cuautla, en Yautepec y en Yecapixtla, pero bueno, está dispersa esta categorización de pendientes, pero en particular en Cuernavaca, es en la zona metropolitana, es donde tenemos 8 de cada 10 pendientes y que estamos con este tipo de difusión, invitando a que nos hablen, a que entren al sitio del censo2020.mx y poder obtener toda la información que nos hace falta para concluir con un éxito este censo. Bien, pues ahí está la invitación a todos nuestros amigos de Cuernavaca y su zona metropolitana a que cumplan. De verdad es que de repente se ha perdido mucho la confianza, sobre todo en el manejo de datos, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado desde siempre un servicio muy importante para las autoridades y para los mexicanos en general. El manejo de datos, como ya lo decía el coordinador Ricardo Torres, es valiosísimo para diseño de políticas públicas y desde luego también para el estudio general de cualquier persona y en cualquier nivel. Así es, esto implica también, aprovechando el espacio, agradecer a todas las personas, una 99% del total de las viviendas, ya contamos con sus datos, ya se están integrando, se están pasando a alguna etapa de validación, a una etapa de análisis, para poder, insisto, mantener el compromiso de dar a conocer los resultados en noviembre,
y que podamos cerrar con éxito este censo de población 2020 y que todo esto sirva para todos los sectores y todos los niveles de la administración. Ojalá que así sea. En definitiva, entonces, ya no habrá encuestadores, ya en ningún momento, se está apelando únicamente a recuperar los datos así, de manera, ahora sí que personal, cada quien tiene que tomar esta decisión de autoaplicarse el cuestionario. Así es, de hecho, desde ya el 31 de marzo, recibió la indicación de no mantener a nadie del personal. No olvidemos que fueron más de 5,000 compañeras y compañeros que estuvieron distribuidas en las 1,956 localidades de los 35 municipios de Morelos, y desde esa fecha, desde el último de marzo, ya no tenemos personal en campo, y bueno, esto implica inclusive las encuestas que de manera permanente desarrollamos, y estamos también aplicando vía telefónica, vía internet, datos sumamente importantes como la encuesta nacional de ocupación y empleo y todas las que se dedican a captar información de la actividad económica en nuestro estado y en nuestro país. Bien, pues muchísimas gracias por compartir la información y sobre todo por hacer la invitación de viva voz en los micrófonos de Radio Fórmula. Coordinador del INEGI en Morelos, Ricardo Torres, gracias por tomar esta comunicación. Agradezco la atención y te mando un abrazo, Lili, con mucho gusto. Igualmente un abrazo a la distancia. Despedimos así esta conversación y hacemos una pausa muy breve.